Hermanos, siempre es un gusto para mí llegar hasta donde estén con el propósito de escudriñar las escrituras. Y como recordaremos, hemos estado estudiando el libro de Filipenses para recordarnos un poco del contexto de que tenemos en el texto. Les recuerdo que Pablo ha hablado de lo bueno que era la iglesia de Filipenses en participar en varias cosas con él y sobre todo en la importancia del Evangelio. Entonces, antes de continuar con el estudio en esta carta, los invito a orar. Señor y Dios todo bondadoso, Padre nuestro, te pedimos, Señor, que este tiempo que tenemos de meditar y estudiar tu palabra, la revelación que tú nos has dejado donde encontramos tu voluntad hacia nosotros, Señor, sea de bendición, que tú nos guíes siempre y abras nuestro entendimiento. Sabemos que quien hace la obra eres tú, quien nos diriges eres tú, y esto es el Espíritu Santo, Señor, quien nos muestra y nos ilumina las escrituras. Si tú has dejado este texto, Señor, es para que nosotros lo comprendamos y bajo la iluminación de tu Espíritu lo estudiemos y que moldee siempre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos están viendo, que en esta reunión virtual que tenemos domingo a domingo, Señor, y también por los hermanos que lo ven en diferido. Te pedimos que a cada uno tú lo guíes, lo guardes, Señor, y que moldees nuestro carácter y nuestro ser para que seamos hijos tuyos que te honren y te alaben. Te agradecemos esta oportunidad que tú nos das, Señor. Amén. Pues los invito, hermanos, a que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Filipenses. Hemos llegado hasta el versículo 18 y antes de comenzar el 19, quisiera que veamos algo que tiene el texto, porque como ustedes sabrán, el texto en griego no tiene puntuaciones, entonces es un texto de corrido y las puntuaciones y divisiones que ha tenido el texto son puestas ahí por hermanos que hicieron un gran labor y un gran esfuerzo en llevarnos las escrituras hasta donde las tenemos, que cada quien puede tener por lo menos una copia física y no sé cuántas digitales. Pero a lo largo de mucho tiempo se hicieron las divisiones, de primero de capítulos y luego de versículos. Y es que es muy posible que la oración con la que comienza el versículo 19 realmente esté su inicio en el 18. Y entonces me gustaría leerlo así, porque la posibilidad, como lo hemos leído, es que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Si lo leemos así, es de que Pablo se está gozando de que Cristo es predicado y se goza de eso y aún se gozará en el futuro de que Cristo es predicado en ese contexto. Pero es posible que la lectura puede ser o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Punto. Y me gozaré aún porque sé que vuestra acción que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, son dos posibles lecturas y pues realmente no afectan mucho, pero sí es importante que veamos esa opción, que aún el gozo del futuro es por la oración y lo que viene que vamos a estudiar en este momento. Entonces, el versículo 19 dice: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo
Esto resultará en mi liberación. Como recordaremos, Pablo está preso. Realmente no sabemos si en Roma o en Cesarea o en Éfeso. Nosotros nos vamos más por la postura que es la tradición de la iglesia que fue escrita desde Roma. Sin embargo, solo es una postura, no es algo certero. Lo que sabemos es de que está en la prisión y que los filipenses, por lo que está hablando aquí Pablo, están orando por la situación en la que Pablo está. Pablo en otros textos nos habló de orar sin cesar y Jesús nos dijo que oráramos. Hasta le enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, que es una forma de orar. Esto no significa que Dios no sepa lo que necesitamos, nuestras peticiones. Pero si encontramos en la Biblia que hay que orar, aunque Dios sepa de antemano lo que necesitamos, hermanos, si Él nos dice que oremos, hay que orar. Y esto es lo que están haciendo los filipenses. Es un buen ejemplo. Y luego, la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo, hermanos. La suministración del Espíritu que encontramos aquí se puede referir a dos cosas. Uno es de que Pablo nos dice en Romanos 8:26 que nosotros no sabemos orar y que el Espíritu intercede por nosotros en nuestra oración. Que nuestra oración es básicamente, la idea es como cuando un bebé está llorando y realmente alguien ajeno a la casa donde vive el niño no sabe por qué está llorando el niño, pero los papás sí saben las necesidades del niño y les facilitan que satisfaga las necesidades del niño. Esa es más o menos la idea de la intercesión del Espíritu Santo en las oraciones, ahí en Romanos 8:26. Otra posibilidad es de que la suministración del Espíritu sea que el Espíritu esté dando amor, que es el fruto del Espíritu, y una de las características es la paciencia y el gozo, que son características que Pablo tiene aún estando en prisión. Entonces puede ser una de las dos o bien perfectamente puede ser las dos opciones. Y yo me inclinaría más porque sean las dos opciones que está hablando de Pablo. Tanto que el Espíritu Santo esté intercediendo por las oraciones de los filipenses, como también el fruto que está dando y que le causa a Pablo gozo y paciencia para soportar la prueba que está llevando en la prisión. Ahora, esto resultará en mi liberación. Y aquí la palabra es sotería, que es una palabra que en griego tiene una amplia gama de significados o se puede traducir de diferentes maneras. De hecho, se habla de salvación en la palabra sotería como el uso más común, por lo menos en la Reina Valera 60, pero también está liberación. Y es que es interesante porque aquí los estudiosos han visto que es una cita de Job 13:16, tomado de la Septuaginta, esa versión que hicieron una traducción 72 grandes eruditos judíos del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo al griego, y entonces Pablo está tomando, según algunos comentaristas, de esta cita, la está poniendo como una incrustación en el texto que está escribiendo la carta, donde en Job encontramos que que es una salvación que es justicia y vindicación del estado físico de Job. Y es interesante porque es también la liberación, la vindicación del estado físico que se encontraba Pablo en la cárcel. También otro ejemplo donde se usa esta palabra en hebreo es cuando el pueblo
salva a Jonatán de Saúl en 1 de Samuel 14. No sé si se recuerdan que había una guerra y Jonatán ferozmente luchó y ganó la batalla, pero Saúl había hecho un voto de que nadie debería comer antes de que anocheciera, perdón. Y entonces Jonatán vino y comió. Entonces él había ganado la batalla y Saúl lo iba a matar porque había desobedecido, independientemente que fuera su hijo y que había hecho el gran logro de ganar la batalla. Aún así, el pueblo, los soldados que habían visto cómo peleaba Jonatán, le rogaron o le pidieron a Saúl que no lo matara y lograron salvar su vida. Todos estos estados son estados de liberación o de salvación física, y eso es lo que Pablo estaba esperando, sobre todo porque él sabía que él estaba allí injustamente sufriendo cárcel. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Más bien, toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esto de que en nada seré avergonzado es equivalente a mantenerse firme en la proclamación del Evangelio, a la presión o a todas las cosas que tenemos por causa de Cristo. Hay que mantenernos firmes, y por eso es de que Pablo no se siente avergonzado y sabe que no será avergonzado. Es el resultado de ser fiel a Cristo. Y esto es lo que Pablo tenía de certeza en su ser, de que él iba a mantenerse proclamando el Evangelio. Ahora bien, toda confianza. Aquí Pablo expresa firmeza y determinación, expresada únicamente de alguien que no tiene de qué avergonzarse. Además, parece que se refiere también a cierta apertura que tenía el lugar donde estaba para escuchar lo que él decía del Evangelio, porque da la idea que puede ser un discurso bastante atrevido. Y entonces, con toda confianza, es que él se atreve con firmeza o da discursos que son retantes y atrevidos, osados, que él da en el lugar donde estaba, porque tenía la confianza y la firmeza de que no sería avergonzado también. Y habla como siempre, y si recordamos el libro de Hechos, desde el día que se convirtió, él proclamó a Cristo. Si se recuerdan, hasta lo tuvieron que bajar en una canasta de las murallas para que pudiera salir de la ciudad, porque lo querían matar los judíos por estar proclamando a Cristo desde su conversión, hermanos. Desde el momento que se convirtió, su convicción era proclamar a Cristo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Esto es importante. Vean que dice será magnificado. Y es que Pablo no hace la acción de magnificar a Cristo, sino que Cristo será magnificado en mi cuerpo. Él no hace la acción, sino que es el medio donde se magnifica a Cristo. Además, también hay que entender eso de magnificar a Cristo, porque no es de que vayan a hacer a Cristo más grande, como ponerle altura, o que vayan a añadirle algo más a su gloria. No, lo que está diciendo es de que él va a mostrar la magnificencia de Cristo. Él va a mostrar la gloria de Cristo hacia otras personas, y por eso es de que va a ser magnificado Cristo. Y en su cuerpo, esto en su cuerpo, que es la presencia física de Pablo, que él mediante su presencia física
va a ser testimonio para que Cristo sea magnificado, o sea, Cristo sea alabado y mostrar la gloria de Cristo por la presencia que Él tenía en este lugar. Y eso, hermanos, nos lleva a pensar qué es de nuestra vida. ¿Será que por nuestra presencia mostramos la grandeza de Cristo a quienes nos rodean? Y si no es así, hermanos, también pongámonos como meta poder hacer que bajo el testimonio de nosotros mostrar la grandeza de Cristo a las personas que nos rodean, sean cristianos o no sean cristianos, que vean en nosotros la grandeza de Cristo por nuestra presencia física. Observemos también que es la presencia física y esta no es como el cuerpo, a veces se trata como la parte pecaminosa en griego, muchas veces se utiliza el cuerpo como carnalidad, otras veces se ocupa el cuerpo como todo el ser, pero no, es justamente la presencia física, porque puede que haya muerte, y es lo que sigue, por vida o por muerte. Y aunque haya muerte, esta separación, aún con la separación física, debe haber una exaltación a Cristo por nuestra vida. Ahora bien, el último pedazo de este versículo dice o por vida o por muerte. Como sabemos, Pablo está en una cárcel, está esperando sentencia. Y es que él no sabe muy bien cuál va a ser su futuro. Podría recibir una prolongación de su vida y que quede absuelto, o bien la ejecución y la separación física de Pablo. Realmente no sabe, pero independientemente de qué es lo que pase, sabe que Cristo debe ser magnificado estando él físicamente en este lugar. Y esto es justamente lo que más le importa a Pablo, que Cristo sea alabado y honrado cada vez más. Recordemos, si ustedes pueden ver el pasaje en Hechos 20-24, cuando se encuentra a los ancianos de Éfeso ya camino a Jerusalén por última vez, antes de ser preso, les dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, Pablo nos muestra que su mayor pasión y su anhelo es Cristo, porque él no tiene de valor su vida como preciosa para sí mismo, sino lo que quiere es terminar el ministerio fielmente que Dios le ha dado. Y lo que nos habla aquí de su muerte o su liberación, él nos va a hablar en el siguiente fragmento que realmente no le importa morirse porque él sabe que es estar con Cristo. Pero si es de utilidad para los hermanos, se prefiere quedar. Sea como sea, si es muerte o liberación, él siempre va a ganar. Entonces, aquí nos dice el siguiente versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veamos que la expresión el vivir es Cristo, el vivir es sujeto y lo que se está diciendo de ese sujeto es Cristo. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es el vivir para Pablo? Y la única respuesta que tenemos es Cristo. Aquí Pablo nos ofrece una perspectiva de su vida y por qué hace las cosas. Su anhelo y todo lo que ha hecho es para la gloria de Cristo. El hecho de que Cristo sea magnificado en su presencia y que tanto él como los que le rodean alaben y glorifiquen a Cristo.
qué hermoso, hermanos, sinceramente, y realmente qué también reto más grande de que no solo nosotros, sino todas las personas que estén a nuestro alrededor magnifiquen y alaben a Cristo, vean su grandeza. Pero el vivir esa frase tiene que ver con todos los aspectos de la vida de Pablo, todos los aspectos de su vida. Para Pablo realmente no hay una vida que sea dignamente llamada vida si Cristo no es el centro de esa vida, si Cristo no la establece, si Cristo no la orienta y si esa vida no descansa en Cristo. Si no pasa eso, no es algo que se llame dignamente vida. Y veamos también aquí la definición de vida. ¿Cómo es que Cristo es vida? Y podemos ver, sin entrar exhaustivamente en ese tema, por lo menos 3 formas. Primero, el sentido de que Él es Dios y dador de la vida física. Veamos, por ejemplo, Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. Sabemos que Dios es un ser trino y Cristo es una de las 3 personas de la Trinidad, por eso participa en la formación, en la creación. Y a la luz de estos 2 versículos nos da a entender sin duda alguna en que Cristo es dador de la vida física de las personas. Veamos otro sentido donde Cristo es vida. Y es que Él es dador de la vida, pero no de la vida física. Es dador de la vida eterna. Es otro concepto. Y veamos un pasaje bastante famoso. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Hermanos, yo creo que aquí Pablo, estos 2 conceptos de vida, bien lo puede aplicar para su vida. Él sabía que Cristo es el que le da la vida física y por eso es de que en su cuerpo Él magnifica a Cristo, alaba a Cristo y muestra la magnificencia de Cristo, pero también está de que a Él no le importa morir, porque Cristo es el que le da la vida eterna. Y el último sentido, que es posiblemente el más fuerte en este pasaje, aunque los 3 se pueden aplicar perfectamente a la vida de Pablo y a la situación en que está diciendo que para él el vivir es Cristo, es un sentido existencial, lo llamo yo, debido a que la vida humana adquiere sentido, sí y solo sí. Cristo es el propósito y el centro de la vida. Aquí quiero leerles un comentario de hispanoamericano de qué es lo que debe ser Cristo en nuestra vida. Dice: hermano, ¿qué es Cristo para ti? Y da 5 cosas. Cristo debe ser el origen y el centro de la vida. Cristo debe ser la esencia misma de nuestra vida. Tercero, Cristo debe ser el paradigma o el modelo del vivir diario. El cuarto, Cristo debe ser el objeto o la meta a alcanzar de nuestra vida. Y el quinto, Cristo debe ser el
premio o galardón de nuestra fidelidad. Yo espero que podamos repetir este video y meditar en esas 5 cosas que debe ser Cristo para nosotros en la vida. Es el origen, el centro, la esencia misma de nuestra vida, el modelo a seguir de nuestro diario vivir, el objeto a alcanzar y el premio de nuestra fidelidad. La vida cristiana, hermanos, no es fácil, pero es gloriosa. Vivir con Cristo y para Cristo es la clave de una vida fructífera y gozosa. Cuando hablamos de gozoso no es de que vamos a pasar eufóricos o alegres, sino con satisfacción de vivir una vida plenamente. Con todas las vicisitudes que tiene la vida moderna, para el cristiano verdadero, la vida es algo precioso cuando puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y ahí cierro la cita del comentario. Y lo que le sigue en el versículo, y el morir es ganancia. Y esto no implica de que Pablo tenga una solución escapista o un deseo de morir, sino que recordar que en el futuro terreno de Pablo es incierto. Él no sabe si va a ser absuelto o ejecutado, pero lo que sabe es de que su futuro celestial o la muerte terrenal es una ganancia. Esto es porque la muerte para Pablo representa la consumación de su vida terrenal, que ha alcanzado la meta de su vida terrenal. Y por eso, aparte del versículo de Hechos que hemos leído, también les leo lo que Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sinceramente, hermanos, es una belleza tener nuestra fe puesta en esto, en que nuestra partida de la vida terrena es la consumación, es la finalidad, alcanzar eso, estar con el Señor. Claro está que esto solo se puede hacer si la primera parte es realidad. De lo contrario, hermanos, para los incrédulos, la muerte es una gran pérdida, una derrota para sus personas. El siguiente versículo 22. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Veamos que aquí sí está en primera condición. Esto no significa de que Pablo esté dudando de que su vida en la carne puede que le traiga beneficio o no a las personas. Lo que está diciendo es de que él sabe que el vivir en la carne resulta en beneficio para las personas. No lo pone en tela de duda. Podríamos traducir, puesto que el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. No es una duda, sino que es una afirmación si el vivir en la carne resulta de beneficio para la obra. Y es que como la vida de Pablo gira alrededor de Cristo, su vida en la carne también es de beneficio para sus hermanos. Y nos preguntamos, hermanos, usted y yo podemos decir que nuestra vida en la carne es de beneficio para la obra, que nuestra presencia aquí otra vez trae algo de avance para su iglesia local o para la iglesia en general.
Yo espero que sí, y que nosotros también podamos decir que nuestra vida aquí en la tierra sea de beneficio para la obra. Y veamos que en el 23 dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Este estrecho es de que está dividido en opinión, no es de que está abrumado por las dos cosas, sino que las dos cosas son tan buenas que no sabe qué elegir. Aún así, eh, él sabe y tiene la certeza de que estar con Cristo es muchísimo mejor. Si tuviera opción de elegir, elegiría también que lo ejecuten, ya que alcanzaría su meta, que es estar con Cristo. Claro, aquí él está hablando que como si tuviera la opción de hacerlo, pero sabemos que Dios tiene contado nuestros días y Él se pone como buen siervo de Cristo, como que sabe que Cristo sustenta su vida, no se está cortando la vida para estar con Él, sino que Él está en toda su disposición y su voluntad está rendida a Cristo. Si le dan a escoger, entonces escogería partir y estar con Cristo, que es mejor de que las cosas que terrenas que él tiene, porque es la consumación de su vida. El hecho de que dice de estar con Cristo es muchísimo mejor. Desmantela y niega la idea completa de algunas personas que creen que el alma se queda dormida mientras llega la resurrección. Tampoco implica el suicidio, como les había comentado. Un verdadero cristiano pone su vida y sabe que Cristo la sustenta hasta donde a él le plazca. Entonces no hay que pensar en el suicidio y en eso de que el alma se queda dormida hasta la resurrección. Este versículo lo desmantela porque habla de que él al partir va a estar con Cristo. Y eso es muchísimo mejor. No habla de que Pablo diga, ay, voy a partir y en 2000 años voy a estar con Cristo. No, hermanos, desde ya, cuando Pablo murió, Pablo estaba con Cristo y esa era la certeza que él tenía. Por eso no le tenía miedo a la muerte. Es más, la tenía como ganancia porque es estar con Cristo. ¿Qué mejor cosa que estar con Cristo, hermanos? Además, recordemos, y muy bien, que esto no habla ni niega la resurrección corporal. El hecho de estar con Cristo cuando uno se muera no niega la resurrección corporal. Resurrección que también Pablo nos habla en 1 Corintios 15. Dice 54, el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Hermanos, estar con Cristo es muchísimo mejor y aún así nosotros esperamos la resurrección física. Si es que vamos a morir, si es de que el Señor viene por nosotros antes, nosotros seremos transformados, justamente como Pablo nos sigue diciendo en estos versículos. Ahora quiero que veamos algo en el versículo 24. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí Pablo tiene las dos grandes opciones: partir y estar con Cristo cuando él, al momento de fallecer, que es lo mejor que puede pasarle a cualquier cristiano, o quedarse en la carne. Y Pablo está entre el placer más grande que
tiene y que puede llegar a tener, que es el anhelo de estar con Cristo o servir a los hermanos desde una cárcel. Pablo está entre lo placentero, lo más placentero que puede haber, y lo necesario. Y lo que veo aquí es una gran empatía de Pablo por los hermanos de la iglesia. Pablo se identifica con los hermanos de la iglesia y las necesidades. Y yo creo que nosotros debemos de sentir la misma empatía por nuestros hermanos en Cristo. Quiero que veamos también 2 Corintios 11 del 23 al 28, porque aquí también vemos qué es la vida de Pablo. Y este pasaje nos muestra el 23. Somos ministros de Cristo, como si estuviera loco, dicen, yo más. Y veamos todo lo que hace Pablo en su vida y todo lo que sufrió. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligro de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de estas cosas, todo lo que ha sufrido, lo que a mí me agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pese a todos los sufrimientos físicos, hambrunas, cárceles, todo lo que ha sufrido que nos describe en 4 versículos, una de las cosas que más golpea la vida de Pablo era la preocupación por las iglesias, hermanos. Y es porque él tenía esa empatía. Y espero que nosotros también tengamos esa empatía con nuestros hermanos. Y vean que, como les digo, él tiene las dos opciones. Partir muriendo, que es partir y estar con el Señor, que es lo más placentero de su vida, o esa vida que ha llevado por Cristo, que sinceramente no sé cómo hay personas que se atreven que decir que un hijo de Dios debe vivir como príncipe porque es hijo del rey. Y vemos la vida de Pablo, tanto sufrimiento ahí en el pasaje que leímos de 2 Corintios 11, no veo nada placentero en lo que Pablo ha vivido. Claro, yo no les estoy diciendo tampoco de que busquemos sufrir o algo por el estilo. Podemos tener el ejemplo de Job. Job vivía muy bien. Le vino la prueba y no negó a Dios. Y luego Job volvió a tener una buena vida. Pero en ese periodo de sufrimiento, él se mantuvo fiel a Dios. No estuvo ni mal antes, cuando vivía bien, ni mal durante el periodo de sufrimiento, ni mal después del periodo de sufrimiento. Ese debe ser nuestra actitud, sea lo que sea nuestra vida. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios. Bueno, regresando al texto. Confiando en esto, sé que me quedaré y aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Como les decía, Pablo está entre partir con Cristo, que es recibir el mayor placer, o estar con los hermanos, que es lo necesario para ellos. Y él está confiado de que él se va a quedar, no va a ser sentenciado a muerte. Aquí hay una transición entre los asuntos de Pablo y los asuntos de los filipenses. Pablo está
convencido de su inocencia y cree que va a ser liberado para la edificación de los hermanos. Y justamente se contrasta con lo que le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4 que leímos. Sabemos por algunas fuentes históricas, algunos creen que son historia verídica, otros que son tradición. Realmente no se ponen de acuerdo si Pablo en este entonces, cuando escribe Filipenses, es liberado y luego capturado otra vez para su ejecución, o si es liberado y él va a España a evangelizar, que es justamente lo que él quería, y por eso es una de las teorías que escribe Romanos, la carta a los Romanos, para pedir ayuda para llegar hasta España. Realmente no sabemos, pero sea como sea, hermanos, sea que haya sido liberado o haya puesto su vida en ejecución, Pablo estaba ganando. Y lo que él quería en este momento es ser libre de la pena de muerte, no porque fuera una pérdida, sabemos que para Pablo era una ganancia, pero él quería ser libre para que los hermanos tuvieran un provecho y un gozo en la fe por la presencia física de Pablo. Y el último versículo que vamos a ver en esta ocasión dice: para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ellos iban a glorificar y alabar a Dios por la presencia de Pablo, ya que sus oraciones fueran contestadas, y eso era lo que Pablo esperaba. Pero aún, hermanos, si Pablo no llegaba a Filipos otra vez, sabemos que para Pablo era mucho mejor estar con Cristo. Posiblemente, como les dije, Pablo no llegó a Filipos porque fue capturado nuevamente por el emperador o porque fue a morir a España. No sabemos muy bien cuál fue el destino de Pablo, pero ese era el deseo de Pablo. Si se iba a quedar aquí, que su vida contara para que la obra, la iglesia avanzara, que magnificaran a Cristo en su presencia, que glorificaran y honraran a Cristo porque Él estaba aquí, y poder ayudar a los hermanos. Esa era la idea de Pablo de seguir vivo, pero sabiendo que si no era así, él iba a estar muchísimo mejor. Entonces, hermanos, esta vez concluyendo, primero nosotros tenemos que aprender que nuestra vida sea Cristo, hermanos. Que el centro y el propósito de la vida sea Cristo, porque Él nos ha dado vida física, nos da vida eterna, y Él es el propósito y el que da sentido también a nuestra vida terrenal. Nosotros también debemos de estar seguros que al momento de partir de este mundo estaremos con el Señor. Pero mientras vivamos aquí, que nuestra vida sea provecho para la obra de Dios. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Como sabrán, hermanos, pues para mí este pasaje ha sido de gran consuelo y de un gran reto, hermanos, porque al final de cuentas llegamos a Filipenses a estudiar esta carta por el fallecimiento del hermano Edgar, que fue mi papá, y quisiera terminar leyendo la tesis de él, que justamente habla de la presencia de las personas al terminar su vida, y su tesis se llamaba La escatología personal en la relación con las sectas. Y para eso quiero que abran su Biblia en 2 de Corintios 5:11, donde él está comentando ese pasaje. Entonces leamos los efectos de la esperanza.
Lo que la palabra de Dios revela siempre tiene resultados. Para el cristiano, la esperanza gloriosa de inmortalidad es una realidad. Estar con Cristo inmediatamente después de la muerte física es una promesa verdaderamente maravillosa de Dios. Versículo 8. Si Dios ha ofrecido esta, es garantía de lo dicho se cumplirá. Lo revelado tocante al edificio no hecho de manos que se recibirá después de la muerte, ya sea resurrección o en el rapto de la iglesia, es una consolación, esperanza y realidad para todos los creyentes. Dios promete así la salvación del cristiano en su totalidad al alma-cuerpo. Esto trae efectos que moldean el carácter y toda área de la vida del creyente. 1. Una vida de confianza. Pablo dice, así que vivimos confiados siempre. El hecho de tener una promesa tan grande y garantizada por Dios causa el efecto de producir una vida de buen ánimo. Estar seguro de ir a la presencia de Cristo al morir no implica necesariamente que se desea morir antes del tiempo estipulado por Dios. Al contrario, implica que si Él tiene al cristiano viviendo en este mundo, es con un propósito. Todo cristiano que Dios no lleva a la patria celestial es porque tiene un ministerio que realizar en la tierra. Adam Clarke, un teólogo metodista de origen irlandés, comenta con relación al pasaje estudiado: estábamos siempre llenos de coraje. Nunca desmayamos, sabemos dónde reside nuestra ayuda, y teniendo las arras del Espíritu, tenemos plena seguridad de la esperanza. Entre tanto que estamos en el cuerpo, las palabras del original en esta sentencia son muy enfáticas. En Demein significa habitar entre nuestro propio pueblo. Demein, ser un transeúnte en un pueblo extraño. El cielo es la patria de todo genuino cristiano, y estos lo reclaman como tal. Véase Filipenses 1:23. Pero mientras estamos aquí abajo, el cuerpo es habitación propia del alma. Veamos claramente que el apóstol no sugiere un estado intermedio entre habitar en el cuerpo y estar presentes con el Señor. No hay aquí la menor insinuación de que el alma duerma. Para el cristiano la vida está garantizada. Si tiene que vivir en este mundo, sabe que lo hace como un peregrino o transeúnte. También está seguro que su patria eterna es el cielo. Esto hace que la confianza sea constante. Una aclaración pertinente es que Pablo guarda el equilibrio en el hecho de que el cristiano ciertamente es peregrino, pero no alguien indiferente a los problemas. Pablo dice que sería preferible estar con Cristo, pero mientras ese momento llega, los cristianos tienen buen ánimo y coraje para vivir en esta esfera temporal. La conciencia de peregrinaje no debe anular la responsabilidad con el mundo necesitado. Posteriormente, Pablo habla del ministerio de reconciliación, 5:18. Ya ha hablado del trabajo de los ministros cristianos y la iglesia en bien del mundo. Una vida de seguridad. La seguridad es una necesidad del ser humano por causa de la muerte. La seguridad es algo difícil de obtención para el hombre. Todos los temores a la enfermedad, a la pérdida del trabajo, a los fenómenos sociopolíticos y otros se basan en el temor a la muerte. Es por ello que la promesa de estar con Cristo inmediatamente después de la muerte y la garantía de que Dios lo ha dicho es el fundamento de la seguridad verdadera. Para Pablo y los cristianos se presenta una alternativa: vivir en este mundo o partir y estar con Cristo. Si se ha de estar en este mundo, la vida será de confianza. Así que vivimos confiados siempre. Versículo 6. Por otro lado, si Dios en su soberanía lleva al creyente de este mundo a su presencia, lo que hallará será
la visión clara de la gloria de Cristo. Esta verdad produce perfecta seguridad. Y con esto, hermanos, que escribió el hermano Edgar, finalizamos este mensaje. Yo quisiera aprovechar la oportunidad. Como ustedes saben, las circunstancias en que nos rodean a todos, actualmente no pudimos hacer un servicio póstumo, un servicio para darle gracias a Dios por la vida del hermano Edgar, y no lo hemos querido hacer porque toda la familia ha sido afectada con enfermedad respiratoria. Gracias a Dios, como ven, ahorita ya con un poquito de mayor fluidez he podido llevar esta meditación. Mi mamá está mucho mejor y era a quien estábamos esperando, porque lo que quisiéramos hacer con la congregación, obviamente no físicamente, sino que a través de Google Meet, como han sido todas las reuniones de la iglesia en esta época. Y quisiera que empezáramos un poquito antes, a las 10 de la mañana, con esta videoconferencia. Como sabemos, el hermano Edgar fue un gran predicador, un gran maestro de la Biblia, y démosle gloria a Dios por tantos años que él nos enseñó las escrituras. Ustedes tendrán varios testimonios de cómo es de que sus enseñanzas fueron de bendición para su vida espiritual, y quisiéramos que nos la compartiéramos, ese testimonio. Yo les quisiera poner un tiempo de 45 segundos, hermanos, por testimonio, para que tampoco nos alarguemos mucho y que podamos participar todos los que quieran en esta reunión. También cantos, hermanos. Si ustedes no tienen el himnario Celebremos su Gloria, les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que puedan descargar, si ustedes usan la versión de Android de Google Play. En la Play Store pueden descargar el himnario Celebremos su Gloria. Y pues también vamos a tener el último mensaje que él dejó. No lo pudo concluir, está inconcluso. Como saben, era acerca de la salvación, y queremos que todos participen. Entonces, para hacerlo ordenadamente, nos gustaría que nos escribieran que quieren participar compartiendo su testimonio, como les digo, de unos 45 segundos por persona, para que todos podamos participar y poderles enviar un orden. Esto nos lo pueden escribir a través de un correo en la página que tenemos, o un correo a su servidor. Y nada más, hermanos, los invito a orar y que recuerden, es el 19 de septiembre a las 10 de la mañana, un servicio en honor al hermano Edgar Contreras, y siempre dándole la gloria a Dios por la bendición que fue la vida del hermano Edgar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos das, por la oportunidad que nos das de servirte, porque tú nos has salvado, Señor. Y te pedimos que lo que hemos aprendido hoy nos sirva para estar seguros de que nosotros vamos a estar en tu presencia en nuestra partida. Ayúdanos a dar un buen testimonio a los que no te conocen. Ayúdanos también, Señor,
a que podamos ser hijos tuyos, que hagan que otros magnifiquen a Cristo, Señor, que vean la gloria y que lo alaben por nuestra presencia, que nosotros podamos compartir el Evangelio con personas que no creen en ti, y danos sabiduría también para esto, danos sabiduría para vivir nuestras vidas y que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, y te pedimos que nos cuides en esta semana que viene. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.